Buenas noches, les saludo Andrés Morgan a su canal de masculinidad positiva. Y pues como siempre vamos a estar tomando varios temas que tienen que ver con la construcción de la masculinidad, pero también para despejar mitos, para poder encontrarnos a nosotros mismos como masculinos, pero también para poder respondernos ciertas preguntas que tenemos acerca de cómo funciona la interacción sexual o cómo funciona la interacción social entre los diferentes miembros de la sociedad, que tiene que ver con la interacción social, sexual también. Entonces, hablemos ahorita, este tema, el día de hoy va a ser el tema del mercado sexual. Entonces, ¿qué es el mercado sexual? Básicamente, y el mercado sexual es algo muy importante porque es en el mercado sexual cómo se dan finalmente las relaciones entre los hombres y las mujeres. Recuerden que ese es el objetivo de este canal, finalmente. El canal es la construcción de una identidad masculina positiva, una identidad masculina positiva del siglo XXI, pero también en ese andar, en ese camino, pues nosotros tenemos que despejar muchas cosas, ¿verdad? Despejarnos cosas para poder entender cómo funciona todo. Entonces, en este caso, analizar varios elementos y varias situaciones y sobre todo cómo funciona, analizar cómo funcionan las relaciones entre los hombres y las mujeres. Entonces, volviendo a lo que sería el mercado sexual, ¿qué sería el mercado sexual? Bueno, básicamente es la forma en cómo los hombres y las mujeres se agregan valor o se quitan valor eh, dentro de una interacción. Y entonces, con esto les digo que esta situación del ser la persona buena onda o la mujer buena onda, buena persona, o el hombre buena persona, pues no es algo precisamente que en el mercado sexual te da valor. Y esto es importante porque te da mucho valor, pero no exactamente en el mercado sexual. Te da mucho valor moralmente, te convierte ser una buena persona, en ser una persona moral, te convierte en una persona de valor, sí, por supuesto, pero en un conjunto de la sociedad, de cómo tú aportas a la sociedad. Pero no tiene que ver eso con el mercado sexual. El mercado sexual es otra cosa, es un universo completamente diferente. Entonces, en el mercado sexual, las personas van a buscar emparejarse. Entonces, quiere decir que van a haber reglas de emparejamiento. Cómo es que ciertas personas van a emparejarse, ciertas mujeres con ciertos hombres, ciertos hombres con ciertas mujeres. Y esto lo digo porque lo más clásico que nosotros podemos pensar de una forma a lo mejor ingenua todo el tiempo es desde niños, cuando ahora que estamos bombardeados tanto por los medios de comunicación, es decir, yo como niño a lo mejor quisiera tener una esposa que sea bellísima, 60 90 60 90 60 por ejemplo, que sea bellísima, o que sea alta. Y entonces de igual forma las mujeres piensan lo mismo. Y entonces ellos tienen, las mujeres, ya un modelo de cómo sería el hombre que ellas quisieran tener. Entonces tiene que tener tal los requisitos. Y esto es como en un nivel básico primate. ¿Sí? Y es lo que ves
muchas veces entre los niños de secundaria, ¿no? Y entonces la niña que ya se desarrolló más, pues es la más atractiva, ¿no? La que se desarrolló más rápido, o el niño también que se desarrolla mucho más rápido, o el niño que es más alto o más fuerte de repente, pues comienza a ser como el más atractivo, el más atlético, el más atractivo para todas las chicas, ¿no? Y después de esto, pues es la parte física, ¿no? Después de esto está la personalidad también. Por supuesto que la personalidad cuenta porque nosotros como seres complejos somos, pero por supuesto primates, pero somos seres gregarios, entonces juega también mucho cómo te desarrollas socialmente. Si eres una persona que tiene una capacidad muy amplia para desarrollarte socialmente, pues entonces vas a tener un valor mucho más importante sexualmente hablando. Entonces les platico, hay una escala, ¿no? Vamos a platicar, a pensar en una escala, ¿no? Como una escala de 1 a 10 en cuanto a hombres, en cuanto a mujeres, con las mujeres o con los hombres que tengan un valor importante y que sea un valor buscado por cualquier hombre o cualquier mujer para poderse emparentar con ellos. Y esto, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con ser una buena persona o con ser una persona con valores o como por ahí dicen una persona con sentimientos. Siempre dicen es que si tú tienes bonitos sentimientos eso vale muchísimo. Pues la verdad es que es un valor muy importante, ¿no? Tener una moral es importante, pero el mercado sexual es completamente evolutivo. Tiene que ver con una selección natural y con una selección evolutiva. Y de ahí viene el sentido de la hipergamia de la mujer. Entonces, el sentido evolutivo pues nos lleva a la supervivencia de la especie, ¿no? Y entonces ya van a haber elementos que son mucho más importantes y que pesan mucho más que ser una persona con un gran corazón o no. Y esto se los comento yo porque nosotros finalmente, a pesar de tener todo un equipaje cultural y tener muchas etapas y muchas máscaras culturales, y nosotros vivimos obviamente en un universo cultural, finalmente siempre va a regresar a nosotros esa parte de la supervivencia evolutiva. ¿Ok? Entonces sí es bien importante poder entender cuáles son los elementos que te van a poner como un hombre de mayor valor o mujer de mayor valor en el mercado sexual. Entonces, en el caso de una mujer, por supuesto, pues es el caso de los atributos físicos que son importantes para poder desarrollar a un bebé dentro de ella sin ninguna complicación. Es importante en el ser humano, por ejemplo, que tenga caderas anchas. Esto es una situación que es básica. ¿Por qué? Porque el niño, la cría de ser humano de por sí tiene un cerebro mucho más grande que otros primates y, y entonces hay muchas más probabilidades de que haya una muerte en el momento de dar a luz por parte del niño o de la mujer si las caderas no son anchas. Esto es un ejemplo, pero es así. Entonces, por esa razón, el hombre de forma instintiva va a buscar estas caderas anchas. Y volvemos al mismo comentario. Es que no somos animales nosotros, el hombre puede decidir, el hombre puede reflexionar, por supuesto que lo puede hacer, ¿sí? Pero esto en un momento en el que la sociedad no tiene una crisis de valores. Y actualmente, en el siglo XXI, sí tenemos crisis de valores. Cuando hay una crisis de valores, entonces hay tendencia a regresar al modelo anterior, en este caso el modelo primate, básico. Y lo mismo con las mujeres, la mujer necesita siempre
Antes era un hombre, que era un hombre fuerte, que lo fuera a proteger, pero se puede traducir después de formas diferentes. Cuando somos, siendo ya nosotros seres gregarios, pues atributos que son importantes es, por ejemplo, una capacidad de liderazgo muy fuerte que puede tener un hombre. Entonces hay que desarrollar como hombre, hay que desarrollar la capacidad de liderazgo si se quiere ser un hombre con un valor mucho mayor en el mercado sexual, ¿no? Este es simplemente un ejemplo. Es un tema que es bastante amplio y hay que irlo abordando poco a poco, ¿sí? Elemento por elemento, porque es un tema bastante amplio. Pero ya les dije, algo básico que tienen que hacer es desarrollar sus cualidades como líder, ¿sí? Porque entonces eso es lo que es importante y atractivo en una mujer, más que ser una persona de gran corazón o con sentimientos muy bonitos. Esas cosas no son realmente importantes en el mercado sexual para una mujer. Como les digo, es lo mismo, tan equivalente como una mujer tener caderas anchas o senos grandes también, ¿no? Quiere decir que son atributos de alta fertilidad, ¿sí? Entonces, por desgracia, por desgracia, y esto es una desgracia que es real y no es una desgracia que nosotros lo tenemos que tomar como el fin del mundo, no, sino como una realidad, nada más. Cualquier mujer tiene un valor mucho más elevado que cualquier hombre en el mercado sexual. Simplemente por el hecho de ser mujer, tiene un valor mucho más elevado porque tiene la capacidad de dar la vida. Como la mujer tiene la capacidad de dar la vida, entonces ella tiene un valor mucho más grande que cualquier hombre en el mercado sexual, porque dar la vida no es cualquier cosa. Entonces, sí se da la vida, una comunidad continua y una especie continua. Y es la razón por la cual nosotros estamos aquí, todavía. Entonces, aunque nosotros tengamos la mujer que tenga lo menos de cuerpo femenino, lo menos de senos grandes o caderas anchas, pero tiene óvulos, entonces tiene un valor más elevado al de un hombre, porque el hombre no es capaz de dar la vida. Entonces esto es muy importante que hombres y mujeres tengamos en cuenta, porque volvemos a lo mismo, no somos iguales, legalmente somos iguales, pero biológicamente no lo somos. Y biológicamente la mujer tiene un valor mucho más grande, mucho más elevado, y la mujer es el sexo fuerte, es el sexo importante. Y si nosotros tenemos una comunidad donde tenemos muchas mujeres y un solo hombre, entonces la comunidad sobrevive. Pero si nosotros tenemos muchos hombres y una mujer, la comunidad se extingue, ¿sí? Por lo que les estoy comentando. Necesitamos entonces mujeres porque tienen un valor mucho más elevado. Entonces, y les digo yo, por desgracia, porque como hombres, los hombres tenemos que entender que estamos comenzando el mercado sexual con un menos valor que las mujeres, ¿sí? No estamos en las mismas condiciones. Como no estamos en las mismas condiciones, pues entonces eh, tenemos que esforzarnos más. Y eso es el sentido de la masculinidad positiva, ¿sí? Bueno, espero sus comentarios.